La presidenta anunció la expropiación e intervención de YPF que se ejecutó en forma inmediata. Y ya entró al Congreso el proyecto que dispone la nacionalización del 51% de las acciones. El resto quedará en manos de las provincias petroleras y el patrimonio de la empresa será declarado de utilidad pública. En España, propietaria de Repsol, la decisión fue calificada como arbitraria, hostil y discriminatoria. Quiero mencionar que no estamos ante un hecho inédito. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja, y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Así, Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Senado del proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera del grupo español Repsol. La decisión política de ya nombrar el interventor y además discernir de qué manera se van a repartir las acciones, nosotros, el 49% para las provincias, estamos en un modelo federal de crecimiento y de trabajo, así que estamos muy satisfechos con lo que se ha resuelto acá, porque en definitiva creo que es la síntesis de todo lo que venimos planteando. Yo nombro los directores. De aprobarse sin cambios el proyecto de ley, el Estado Nacional compartirá la propiedad accionaria en términos casi de igualdad, no solo con las provincias, sino también con las familias Schienassi, mientras que la española Repsol pasará a ser un accionista minoritario. Bueno, muy positivo, una decisión firme, estratégica la presidenta. La República Argentina recupera el posicionamiento estratégico en la producción energética, dadas las condiciones. Hemos perdido recursos por importación de combustible por más de 9.000 millones de dólares, en balanza comercial de combustible por 3.000 millones de dólares negativo. El proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF establece un precio que va a fijar el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la Declaración de Interés Público y Nacional al autoabastecimiento de hidrocarburos. Esta es la madre de la cuestión y lo que no hay que engañar a la gente es que esto no soluciona el problema energético. Para esto hace falta una política sostenida de mediano y largo plazo y hace falta capital. Es decir, Argentina no tiene tanto petróleo, pero tiene, y ahora hay un descubrimiento de gas no convencional que requiere inversiones de miles y miles de millones de dólares. Quienes más hicieron para que se privatice YPF, que más hablaron con sus diputados provinciales, diputados nacionales, para que YPF se privatice, son los que hoy quieren que YPF se restatice. El gobierno de España, por su parte, calificó de hostil la expropiación y prepara represalias claras y contundentes, según señalaron los ministros de Relaciones Exteriores e Industria de ese país. Aseguraron además que habrá consecuencias por la decisión y por último consideraron extravagante la expulsión de los directivos de Repsol de Buenos Aires. La decisión que en el día de hoy ha tomado el gobierno argentino, anunciando la nacionalización de las acciones de una parte importante, de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el Gobierno de España. Y el Gobierno de España actuará en consecuencia. Y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas en relación a esta decisión que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días. Tanto se especuló, tanto se habló. Finalmente, luego de semanas de rumores, la presidenta dio hoy a conocer y en cadena nacional el proyecto de expropiación de la mayor empresa de Argentina, ¿sí? Comencemos por las razones. ¿Cuáles son, Reinaldo? Económicas, estrictamente económicas. Por eso, ante esta misma pregunta que con buen criterio te haces, Rodolfo, los funcionarios hoy te decían claramente, no había otra salida para YPF. ¿Por qué? La presidenta lo explicó hoy con muchos cuadros, quizás un poco más complicado de lo que lo voy a explicar yo ahora. Le imputa a la empresa que
en los últimos 10 años ganó 16.000 millones, poco más que eso, y invirtió 3.000 de esa cantidad o 3.500. Dice, bueno, ustedes invirtieron poco y Argentina se vio obligada el año pasado a importar por una cantidad casi de 10.000 millones, lo que equivale a lo que ganamos nosotros en el superávit. Es decir, por cuestión de números, nosotros tenemos que recuperar la empresa. Ese es el argumento, la razón fundamental por la que se aplica esta medida de estatización y además de intervención con el ministro Julio De Vido a la cabeza. Escuchamos al gobierno de España en una conferencia muy dura hablar de medidas a tomar no anunciadas todavía. ¿Se pudo hacer de otra manera si no era esta? ¿Se pudo hacer en un marco de diálogo, como sugirió el gobierno de España, o no había otra salida? Cuando uno le traslada esto a los funcionarios argentinos, cosa que yo hice esta tarde, dicen no había otra manera. ¿Por qué? Porque la empresa es tan importante para España que no había negociación posible que permitiera tomar el control de forma amigable. Este es el argumento que utilizan los funcionarios argentinos cuando uno le plantea esto. La oposición le dice lo mismo, incluso la oposición que acompaña, Solanas, Hermes Wiener, de alguna manera el radicalismo que va a terminar de definir la posición mañana. ¿Lo podríamos haber hecho de manera más consensuada, de manera más prolija? Tal vez sí, pero no es el estilo del gobierno, que en general avanza y después pregunta. Muchos también le imputaban hoy, Rodolfo, la poca autocrítica, porque también el gobierno cuando estaba en Santa Cruz acompañó la decisión de Menem, muy polémica. Hoy me decía un funcionario de la oposición, esta escena no debería haber ocurrido porque nunca se debería haber vendido YPF, pero lo cierto es que se vendió y ahora el gobierno trata de enmendarlo de esta manera después de un fallido intento de argentinización en el 2004 con un grupo local. ¿Qué va a pasar? Claro, porque las acciones a tomar, ¿sí?, son de Repsol, no se tocan. Corregime si no es así. No, esto es así. Tiene una no se explicación. tocan las acciones del grupo Petersen. Sí, la expropiación va a ir sobre las acciones del grupo Repsol. Había mucha molestia en España por esto. Incluso ustedes ven que la palabra que se usa es discriminación. Atención con esta palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra que podría servir a España en un planteo judicial internacional. ¿Por qué? Porque la ley de expropiación en Argentina existe. Claro. Es legal expropiar una empresa, salvo que discrimines. Entonces en España dicen, sí, nos están discriminando, ¿por qué no avanzan sobre otra empresa? Claro. ¿O por qué no avanzan sobre las acciones del grupo Eskenazi? Los argentinos, los funcionarios que hablé hoy me decían, no podíamos, porque los Eskenazi no terminaron de pagar las acciones de YPF. Las únicas acciones que podíamos comprar eran las que estaban en poder del grupo Repsol. Claramente la decisión ha sido muy pensada en ese sentido. ¿Qué consecuencias puede traer? Claro, las consecuencias, lo que viene ahora. Se hablan de represalias, se hablan de sanciones. Hoy me decía el mismo funcionario que consulté, mira, va a haber planteos judiciales, va a haber enojos, se va a romper el clima de cordialidad que habitualmente hay entre Argentina y España, pero no creemos que esto pase a mayores, porque la verdad que una trifulca judicial en el CIADI tarda muchísimo tiempo. Esto se ha hecho en otros países, Argentina tiene argumentos sólidos, pero claro, la relación entre España y Argentina ya no volverá a ser la misma. Reinaldo, vamos a seguir con el tema mañana. Gracias. Gracias.